En este momento damos inicio a la mesa de trabajo titulada Binomio Juzgadores-Mediadores en pro de la restauración familiar. Esta mesa está integrada por el licenciado en Derecho Juan Manuel Trujillo Cisneros, magistrado integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Por la magistrada maestra en Administración de Justicia, María Cristina Miranda Cruz, directora del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Asimismo, se encuentra el maestro en Ciencias Penales, Jan Schmitz, instructor especialista en la prevención y resolución de tensiones y conflictos desde diferentes ámbitos. Por el maestro en Derecho, Armando Hernández Ávila, juez familiar del Poder Judicial del Estado de México. Para tal efecto, cedo el uso de la palabra al moderador de la mesa, maestro en Derecho, Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, magistrado del Poder Judicial del Estado de México. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo denominada Binomio Juzgadores-Mediadores en pro de la restauración familiar. Nos acompañan, en primer término menciono a la magistrada María Cristina Miranda Cruz. Ella, puedo mencionar que es doctorante en Derecho Judicial por esta Escuela Judicial, maestra en Derecho en Derecho Judicial, también por la Escuela Judicial del Estado de México, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella se ha desempeñado con diversos cargos en la institución, empezó siendo notificadora judicial, secretario judicial, jueza municipal, jueza de primera instancia, posteriormente magistrada y actualmente magistrada directora general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Nos acompaña también el magistrado consejero Juan Manuel Trujillo Cisneros. De él puedo mencionar que es licenciado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él ha realizado estudios de especialidad en Derecho Procesal por la propia UAM, maestría en Derecho por la propia UAM, especialidad en Administración de Justicia Civil, un diplomado experto en estrategias didácticas y evaluación de competencias y otro diplomado en Derecho Judicial. Su historia laboral inicia como abogado postulante, después es, secretario judicial comisionado en la Sala Familiar de Toluca, juez de cuantía menor por oposición, adscrito a los juzgados de cuantía menor en Sinacantepec, así inicia su carrera como juzgador. Después es juez de primera instancia por oposición en diversas adscripciones del Poder Judicial del Estado de México, es designado magistrado por oposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El maestro en Ciencias Políticas, Jan Schmitz, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, instructor especialista en la prevención y resolución de tensiones y conflictos en los ámbitos familiar, escolar, comunitario, laboral y dentro del sistema de administración de justicia. Fue fundador y director de la revista especializada en justicia juvenil restaurativa, Justicia para Crecer. Y finalmente nos acompaña el juez maestro en Derecho, Armando Hernández Ávila, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con un diplomado en Derecho Procesal, y que se ha desarrollado profesionalmente como notificador, secretario de acuerdos, secretario proyectista y actualmente como juez séptimo familiar de Toluca. De esta manera está integrada esta mesa de trabajo. Por un acuerdo de la propia mesa hemos determinado que el inicio corresponda al señor consejero, magistrado Trujillo Cisneros, quien nos pueda dar un panorama general propiamente de lo que es nuestra mesa de trabajo relativa al binomio juzgadores-mediadores en pro de la restauración familiar. Con el permiso de todos ustedes, aquí me es muy importante traer los temas relativos a la justicia. Estamos hablando binomio juzgador-mediador. Me es importante traer el problema. ¿Por qué alguien suele tener un problema y por qué suele acudir a los juzgados? Es verdaderamente para las partes, verdaderamente para quienes están involucrados, un drama. Suele convertirse en una tragedia que envuelve sentimientos, en una tragedia que envuelve dolores, que envuelve resentimientos y que a veces suele usarse el proceso como arma para atacarse, para controvertirse. En el Poder Judicial tenemos la visión
como dice nuestro plan de desarrollo estratégico, de una justicia de excelencia. Pero observamos que esta justicia no es y no debe de ser una justicia de papel, debe de ser una justicia, no es una justicia que quede en un expediente. No sé si ustedes conozcan los murales de Cuauduro que están en la Suprema Corte de Justicia, donde se ejemplifica perfectamente lo que es el drama, la tragedia judicial, que se vuelve tragedia cuando encerramos en expedientes, en archiveros, los problemas de las partes y no les sabemos dar solución o creemos que les damos una solución. De esta forma, ¿cómo desentrampar este problema, este drama que es de las personas? Porque finalmente tenemos que trabajar para las personas. El destinatario final, el usuario final del servicio de la administración de justicia es precisamente el ciudadano, es precisamente quien llega con un problema, quien llega con una tragedia a un órgano jurisdiccional. Así, ¿cómo podemos solucionar o quiénes están involucrados en estos conflictos, en estos problemas, en esta solución? Y aquí parte la visión que da el señor presidente del tribunal, que tiene el consejo, que tiene el plan de desarrollo estratégico, cómo fortalecer los medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué sucede aquí o qué se ha advertido que suele suceder? Y vamos, es a veces una crítica constructiva. Solemos comunicarnos por papel, solemos alejarnos como autoridades, como organismos internos del Poder Judicial, solemos estar alejados y decir, cuando un juez remite un exhorto a otro juez, remite un papel y se comunica, y la comunicación es meramente escrita. Es una comunicación escrita donde a veces la cara del funcionario no nos importa, donde la obligación del funcionario que tiene que cumplir ese exhorto la relevamos, nos vemos como papeles, no hay acercamiento. Nos parece que parte de esto era lo que sucedía entre los órganos jurisdiccionales y entre los centros de mediación. ¿Por qué? Porque la comunicación era escasa, la comunicación es pobre, no hay una vinculación. Cuando ambos, y aquí es muy importante recalcarlo, tenemos la misma finalidad. El gran objetivo que perseguimos, tanto los centros de mediación como los órganos jurisdiccionales, es la solución de un conflicto. ¿Qué beneficios tiene una mediación? Que toca otro tipo de fibras que no puede tocar un juez, que alcanza el corazón de las personas, que alcanza ese vínculo de amor, ese vínculo de cordialidad que por alguna razón se rompió y que es el verdadero origen del conflicto familiar. De tal manera que, puesto que los centros de mediación, los mediadores, pueden alcanzar con mayor eficiencia esas fibras sensibles, fue que también gracias a una iniciativa de la magistrada Cristina, establecimos pláticas y dijimos, ¿por qué no acercar a los centros de mediación con los órganos jurisdiccionales? ¿Por qué no trabajar como una sola institución? ¿Por qué no trabajar como un mecanismo bien engranado donde participe la mediación, los centros de mediación y donde participe el órgano jurisdiccional, cada quien en la medida de sus atribuciones, en la medida de sus facultades? Así se han establecido programas que a la fecha son piloto, que a la fecha no se han instaurado en todo el Estado, pero que le apuestan a la mediación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos acercado a los órganos jurisdiccionales en aquellos edificios donde hay centro de mediación, hemos tenido un diálogo para que los jueces puedan canalizar y sean inmediatamente atendidos en mediación aquellos asuntos que los jueces también tienen la sensibilidad de remitir y que saben que tienen una posibilidad de arreglo.
¿Qué sucede? Que a veces como jueces estamos ocupados en el desahogo de nuestras audiencias, en el desarrollo de nuestro proceso y no tenemos el tiempo de atender o no tenemos incluso la herramienta que los mediadores sí tienen, la herramienta con la que trabajan, el acercamiento que tienen para ayudar a componer esa relación. De esta forma, a través de un diálogo, y primero aquí en la región de Toluca, donde tenemos en esta ciudad un edificio que cuenta con un centro de mediación y con 4 juzgados familiares, nos acercamos, dialogamos con los jueces y hemos estado teniendo resultados. El programa se ha desarrollado a la vez en Cuautitlán, iniciado en Nezahualcóyotl, y partiendo de todo esto, primero, no generar una molestia adicional al ciudadano, porque no se trata de eso. No se trata, dentro de todo, de respetar las reglas procesales y finalmente respetar la competencia de los órganos jurisdiccionales y las atribuciones de los centros de mediación. Hemos tenido, como comentarán más adelante nuestros participantes en esta mesa, la magistrada Cristina y el señor juez, los puntos bondadosos que tiene este trato cercano, mediadores, jueces, que finalmente repercuten en las personas, que finalmente es la composición. La mejor composición que puede haber, la mejor solución de conflicto es aquella que toca las fibras sensibles de las personas, que les ayuda a reconstruir una comunicación, porque tratándose de personas, porque tratándose de conflictos familiares, el conflicto y la sentencia y la mediación deben de proyectar sus efectos hacia el futuro, hacia las personas, hacia lo que son, cómo se conduce y cómo debe ser una persona. A razón de no exceder el tiempo, claro que sí, señor. Devuelvo la palabra al señor moderador. Gracias. Bueno, y precisamente para que las personas no vivan este drama, esta doble tragedia, porque finalmente una tragedia es en sí el conflicto judicial, el litigio en el que ya están involucrados, y otra tragedia se convierte el procedimiento judicial si este resulta complejo, si genera mayores gastos o dificultades para quienes intervienen en el proceso. ¿Cómo lo logramos en la práctica? Habla usted acerca de que ya se ha implementado un programa piloto. Tenemos con nosotros a 2 agentes activos de este programa piloto, que son propiamente la directora del Centro de Mediación y el señor juez Armando, quien está ya participando propiamente en este programa. ¿Qué nos pueden decir al respecto, maestra? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué resultados les ha dado? Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos con la venia de la mesa. Primero, agradecerles infinitamente a los juzgadores, mis compañeros jueces y magistrados, el apoyo total e incondicional para nuestros centros de mediación, porque finalmente somos una unidad y estamos luchando precisamente para lograr que México salga avante. Y qué decir de nuestro Estado de México. A nuestros queridos compañeros jueces, esa vinculación, esa estrechez cálida que ha existido con este programa piloto, sin duda tenemos resultados excelsos. Desde el momento en que planteamos esta situación con nuestros jueces para el efecto de trabajar de manera conjunta, debemos de decirles que son resultados excelsos. Y, por supuesto, contando con un equipo de trabajo en el cual ahorita me ostento y funjo como directora, finalmente eso ha dado la exquisitez a nuestros procesos mediacionales y de justicia restaurativa. Fíjense ustedes que ante esta vinculación, los jueces nos han derivado los asuntos que están dentro de sus tribunales, que como ustedes saben, casi el 60% de todos los problemas son familiares los que atendemos en los 15 centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Como ustedes también saben, nuestro proceso judicial familiar, oral, consta de 2 audiencias, pero justamente se miró la posibilidad de que previo al señalamiento de la audiencia inicial, justamente hubiera la derivación por parte de nuestros jueces a nosotros como mediadores. Entonces, bajo ese tenor, en este caso, y hablemos aquí de nuestro señor juez Armandito, como cariñosamente yo le llamo,
ha realizado ese trabajo de manera muy puntual, y si quisiera pedirle, antes de continuar con la charla, nos hiciera favor de compartirnos cómo lo estamos mirando, porque finalmente el primer acto que se realiza ante esta derivación corresponde a nuestro señor juez. Buenas noches, tardes, noches, compañeros, y pues enormes gracias por tolerarnos, porque ya de seguro están muy cansados. Esperemos que lo que digamos sea emotivo y de gran conocimiento para ustedes. Miren, antes de contestar a la pregunta de la magistrada, nosotros como juzgadores vivimos el terrible trance que vive una familia cuando está precisamente sustentando un juicio contradictorio. Por su nombre, todo juicio adversarial implica conflicto, y así, hablando coloquialmente, el actor le pega al demandado y la parte demandada contesta también pegándole a la parte actora. O sea, todo juicio contradictorio realmente lo que propicia es de que los ánimos se crispen, de que se pierda la confianza, se pierda la comunicación y se defiende la mentira, y hay muchas descalificaciones. La experiencia nos enseña que todo juicio adversarial en materia de derecho familiar desgasta demasiado la familia, se hieren los interesados, se lastiman, y bueno, entonces yo me hice esa pregunta, me la he hecho siempre: ¿qué puedo hacer para que mientras se desarrolle el procedimiento, las partes traten de entrar en el camino de la cordura, de la comunicación, donde ellos directamente puedan abordar acuerdos constructivos? A veces lo que hacían los juzgados era mandarlos a alguna terapia, pero no dejaba ser esto una imposición. ¿Y qué nos indica la experiencia? A pesar de que uno emitía medidas precautorias para que ellos recibieran algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda profesional, pues a la parte que no le convenía se resistía, venían impugnaciones contra esas resoluciones, y lo grave, no aceptaban la medida. Siempre sobre las medidas había disgusto, había aversión y rechazo. Y entonces el juez, para hacer cumplir sus medidas precautorias, lo saben ustedes, tenía que hacer el uso de medidas de apremio, la multa, el arresto, el cateo, el uso de la fuerza pública, y pues todas estas medidas, lejos de ayudar a componer a la familia, la divorciaba más. Me pregunté de qué forma puedo yo encontrar algún camino que realmente ayude a la familia. Como ya lo indicó el magistrado Patricio, desde el inicio, cuando están ellos entablando un juicio, ya van muy lastimados, la familia está muy resquebrajada. Y luego con el juicio, que por sus propios matices implica precisamente esa lucha, implica choque de intereses, de ánimos, donde hay precisamente pretensiones excluyentes y totalmente antagónicas. ¿Qué puedo hacer? Entonces, viendo precisamente lo que es el reglamento de mediación y estudiando algunos libros sobre qué fines persigue mediación y conciliación, me di cuenta que las bondades que persiguen ellos son enormes. Las ventajas que ellos tratan de materializar son maravillosas. Voy a enunciar dos o tres. A través de mediación se trata de lograr que la comunicación se vuelva a restablecer, y con ello la confianza, y de que precisamente a base de los mecanismos y las técnicas que ellos utilizan se puedan precisamente abordar los canales de diálogo, de buen entendimiento, y se empieza a disminuir el desánimo en las partes. Entonces fue precisamente cuando empezamos a hablar con la maestra Cristi de que si ella nos podía auxiliar en este evento para que ellos de manera voluntaria vieran ese escenario, lo probaran y empezaran precisamente a generar acuerdos constructivos. Y fue así que nació la idea de interrelacionar juzgado o mediación, precisamente para que ellos empezaran, o sea, las partes, a encontrar la mejor solución, y una solución que fuera totalmente asequible a ellos,
que se ajustara a sus propias necesidades, a su propio código de familia, y así ya no vieran lo que estaba diciendo el juez como una imposición. Y también lo estamos viendo en sentencia. En sentencia, saben todos ustedes que la sentencia, como sea, impone una decisión que muchas veces las partes no aceptan. Y aunque se ordenen terapias y se emitan mil medidas precautorias o 1000 medidas protectoras, no las dejan de ver como una imposición. Y entonces también se está adoptando en sentencia de que las partes, a través de mediación, puedan ellos recibir todas las bondades, todas las ventajas, todos los beneficios que precisamente genera la justicia restaurativa. Y entonces hemos obtenido resultados maravillosos. ¿Cuáles son? Que realmente a través de mediación y conciliación se está logrando la restauración de la familia, se está logrando sanear el tejido familiar, y esos resultados son maravillosos, porque sabemos que la sentencia que se persigue, pues según doctrina, busca lograr la paz familiar, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque la sentencia genera un sentimiento totalmente negativo. ¿Cuál es ese sentimiento negativo? Hay un ganador y un perdedor. Imagínense si eso va a solucionar el tejido familiar, donde exista un condenado y un perdedor. Entonces, precisamente a través de mediación se evitan esos efectos negativos que propicia el propio procedimiento y la propia sentencia. Entonces, los resultados que se han dado de los asuntos que he mandado a mediación, platicados directamente con los mediadores, con la magistrada, los resultados han sido maravillosos. Les digo, de 10 asuntos, imaginemos de 10 expedientes que le mando, se resuelven mínimo 8. Pero hay que reiterar esto: lo que debe hacer el juzgador debe ser demandarle a los señores a mediación, convencerlos, no debe ser con el ánimo de deslindarse de su responsabilidad, jamás. Debe ser con el ánimo de que las partes, la familia, encuentre ese camino de construcción. Esa es la idea, no de deslindarse de los asuntos, sino de darles precisamente una auténtica, una real y verdadera solución a su problema. Y el fin toral, el fin primordial que se sigue, transformar la relación familiar. Y ha dado resultados excelentes. Hay más que decir y por el momento cedo el uso de la palabra al señor moderador, al magistrado, para que sigamos. Gracias. Claro que sí, señor juez. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos escuchado propiamente lo que es la intención de establecer este programa piloto. Estamos viendo a través del Centro de Mediación y los juzgados cómo es que se está poniendo en desarrollo este programa piloto, pero finalmente no dejamos de tener una visión interna. Tenemos la visión del Consejo de la Judicatura, la visión del Centro de Mediación, la visión del juzgado, y es muy importante tener la visión externa respecto a lo que nosotros estamos queriendo conseguir. Jan Smith es instructor especialista en la prevención y resolución de tensiones y conflictos de diferentes ámbitos. Entonces creo que él es una autoridad que nos puede dar una opinión al respecto de lo que nosotros estamos pretendiendo para lograr este binomio entre juzgadores y mediadores en la solución de los conflictos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor para mí de estar con ustedes, y además que la segunda vez. Y comenzaría primeramente para felicitar de escuchar de ese programa piloto, esa construcción de colaboración entre los juzgados y los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Creo que es un ejemplo, incluso que voy a mencionar fuera en donde voy, en Latinoamérica. Pero mire lo interesante, porque recuerdo cuando Michael habló en el primer panel, cuando mencionaba la justicia restaurativa, se refirió a Braithwaite, que es un criminólogo australiano famosísimo, una visión extraordinaria, pero que habló en sus libros de las conexiones entre las personas y conexiones
entre las instituciones incluso, porque finalmente las conexiones es lo único que permite crear comunidad, de construir relaciones. Y al escuchar los compañeros, me permite decir así, los colegas, mencionaron un momento que había tipo de comunicación en papel entre los juzgados y los centros, entre ellos mismos, una comunicación pobre, y no es solamente aquí en México, en muchos lugares ocurren ese tipo de cosas que no facilita las conexiones entre nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de práctica restaurativa, todo el tema de relacionarse, de comprometerse con los otros es fundamental, y todo eso viene de las comunicaciones. Entonces, al escuchar que ya entablaron esa relación, ese contacto y el ejemplo que dio de... me gustó muchísimo porque un momento en su relato habló que a veces, bueno, no me gusta coaccionar a las personas, y si se puede quizás resolver de otra forma, mejor, y quizás a través del sistema de mediación alternativa las cosas pueden solucionarse de una forma mucho mejor. Además, con la participación de los actores directamente involucrados dentro del conflicto. Yo quiero, y va a ser un poco lo de, no un poco, va a ser el centro de mi conferencia después, y no lo voy a guardar muy tarde, pero es, lo que me parece muy interesante es que lo que buscamos nosotros, hablando de justicia restaurativa o de práctica restaurativa, para poder realmente entrar en ese ámbito, creo que uno tiene que ser, primeramente, tratar de ser lo más restaurativo con uno mismo, con su propia familia, con sus colegas. Y eso es ya una muestra realmente de poder colaborar, porque muchas veces lo que vimos hay estudio muy interesante que muestra por qué las familias no colaboran con los servicios, con las instituciones, y que muchas veces nosotros criticamos que no tienen interés, no quieren, etc. Pero muchas veces una de las cosas es la burocracia de nuestras instituciones, la falta de colaboración o de cooperación, muchas veces la competencia entre nosotros, dentro incluso de una misma institución, y son cosas que limitan y que hacen que las personas no quieren realmente colaborar y hacer algo. Y ese ejemplo lo felicito realmente porque es un paso para mí importantísimo de mostrar que queremos dar a los actores directamente involucrados en un conflicto esa posibilidad para que puedan ellos mismos resolver sus propios conflictos. Algo para mí importante que quiero decir es, demasiadas veces hemos querido nosotros aportar las soluciones a las familias y decir, el buen plan para ustedes es tal o tal o tal. Y luego nos extrañamos que vemos que la familia no lo aplica, porque muchas veces nos hemos faltado considerar a la familia, no la escuchamos, no le demos ese espacio donde pueden ellos expresar lo que siente, expresar lo que ha pasado, expresar, aparte de ellos, quién ha sido afectado, porque en un conflicto hay unas ramificaciones de personas afectadas, y es solamente a través del encuentro, del foro que existe en el centro de mediación, cuando ponemos esas personas juntos, que esas cosas se pueden decir. Muchas veces criticamos también que falta de responsabilidad, pero para que uno tenga responsabilidad tiene que entender realmente cuáles son las consecuencias de sus actos. Y es solamente cuando van a escuchar a las personas decir cómo se siente afectada, aparte de ella, quiénes ha sido afectada, que la persona va a empezar a abrir los ojos y sobre todo los oídos y decir, no me imaginaba que tanto podía afectar a la persona. Es el encuentro que nosotros hablamos también de un proceso justo, donde el proceso justo es dar un espacio a esas personas donde pueden expresarse, donde pueden aportar
y pueden ellos mismas aportar a la solución del conflicto y no que las soluciones vengan solamente de los profesionales. Por supuesto, los profesionales siguen teniendo un papel muy importante, que podemos ayudar a las familias a elegir dentro varias opciones, pero que la decisión final finalmente sean de ellos. Dijo binomio juzgado-mediador, realmente les felicito, es así que deberíamos trabajar en muchos lugares, y a veces más que binomio hay quizás otras instituciones, porque muchas veces cuando hay unos acuerdos, quizás hay varias entidades privadas o públicas que podrían aportar y ayudar a esa familia, el manejo de la ira, problema de drogadicción, etcétera, y es importante también poder coordinar, tener convenio con ese tipo de instituciones para realmente que sea un grupo de entidades que trabajan juntos. Y así sería. Así que felicitaciones por el inicio. Gracias. Bueno, pues ya establecida esta circunstancia, quiero hacer una pregunta que posiblemente sea la pregunta de los 64,000 pesos, y sobre todo por a quién se la voy a formular. ¿Qué necesitaríamos desde el punto de vista procesal o legal para lograr que este programa piloto, cree usted que necesitemos hacer alguna reforma o algún cambio o algún aspecto de concientización para lograr que este programa piloto tenga mejores resultados? Es decir, ¿cómo concientizar a la gente de que la mediación y la conciliación y la justicia restaurativa es la mejor manera de solucionar los conflictos si nuestra legislación establece que un proceso judicial necesariamente inicia con una demanda? Y en ocasiones la elaboración de la demanda en sí mismo genera un conflicto mayor, porque las personas realizan una serie de afirmaciones, como se dice, cada quien lleva agua hacia un molino, y lleva una versión de los hechos que solo favorece sus intereses. Cuando la parte contraria recibe esa demanda, lo primero que hay en su ánimo es enojo, porque alguien lo está difamando o alguien está haciendo afirmaciones falsas ante un tribunal, y entonces contesta la demanda en ese mismo tenor, de exponer solo lo que favorece a sus intereses y ocultar todo aquello que pudiera perjudicarle. Muchas veces ni siquiera es por las partes, sino por la estrategia de sus abogados. Pero este planteamiento que ya se hizo en la etapa postulatoria del juicio, en sí enrarece más la relación y genera un conflicto mayor, porque ahora ya no es solo el conflicto familiar que tuvieron, sino el hecho de haber ido a afirmar ante una autoridad que esos hechos ocurrieron de tal o cual manera. Entonces, ¿cree usted, señor consejero, que necesitemos hacer algunos ajustes para darle mayor fortaleza a la mediación? Gracias. Aquí yo advierto que hay un problema cultural también, porque finalmente se nos ha enseñado a litigar con mentira, y se nos ha dicho que somos adversarios, y se nos ha dicho que vamos por todo, frases típicas de los juicios familiares: le vamos a quitar hasta la risa, en esta pensión le vamos a quitar, no le vas a dar ni un bien. Vamos, son frases típicas que se identifican. Entonces, bien decía usted, magistrado, son actitudes que lejos de facilitar una conciliación, la dificultan. ¿Qué sucede aquí? Yo pienso dos puntos de vista, en dos grandes aspectos que son de llamar mucho la atención. Creo que no todo abogado debe litigar en materia familiar. Creo que debe de haber una especialización y creo que debe de ser vigilado por, no sé, ahora está en boga la colegiación. Yo creo que los colegios y barras de abogados deben de decir quién sí y quién no puede litigar en materia familiar, o si se sigue dejando esa atribución a las autoridades del Estado, el Estado debería de visar perfectamente el perfil del abogado que puede litigar en materia familiar. Creo que sería un gran paso, porque muchas veces el abogado dice no le deje ver a los niños y está cooperando ahí con las enajenaciones, vamos, con las alienaciones de los niños, con los problemas que se generan en la familia. Y de otro lado, creo que debemos como abogados también aprender a ver diferente las cosas.
muchas veces abandonados en la tradición, abandonados en ideas de antaño, decimos, es que garantizado constitucionalmente está el proceso, y si yo abro un proceso no me puedes forzar a una mediación. Yo creo que nuestra Constitución ha cambiado, el artículo 17 también eleva a rango constitucional la mediación, y me parece que debemos estudiar muy seriamente el punto de manejar la mediación como previa a los procesos familiares. Creo que hay razones suficientes, razones de peso bastantes, sin embargo, bueno, esto no me compete concluirlo a mí porque es materia de un profundo estudio que mejor dejaría en manos de expertos y bueno, que de ser posible, claro que abrazaríamos ese proyecto en el Poder Judicial. El final último es la composición de los lazos familiares, es tratar de rescatar esa desvalorización que ha tenido tanto el proceso como las familias a través del proceso. Ese es el gran reto que hay. Muchas gracias. Y ahora voy a hacer otra pregunta de los 64,000 también. Respecto a si considera usted, maestra, que tendríamos mejores resultados si se diera la mediación y conciliación, esta activación de la justicia restaurativa antes de iniciar un proceso, o como ya lo tenemos diseñado, que se da propiamente en nuestra etapa inicial, en la audiencia inicial. Para quienes no estén familiarizados con los procesos familiares del Estado de México, explico muy brevemente, que inician básicamente con una demanda, una contestación, independientemente de los procedimientos especiales, les hablo en general, del procedimiento en general. Hay una demanda, hay una contestación, hay una audiencia inicial que tiene diversas etapas, y precisamente la etapa más importante, yo la considero así, desde el punto de vista de lo que podemos conseguir en materia de mediación y conciliación y justicia restaurativa, es la etapa de conciliación. Pero esta etapa de conciliación, pues ya la tenemos en la audiencia, cuando ya agotamos estas etapas de la demanda, el emplazamiento, la contestación, posiblemente la reconvención. Entonces, encontraríamos diferencias sustanciales entre una mediación previa al juicio y una mediación, o una conciliación, perdón, mediación-conciliación, como la tenemos establecida en nuestros procesos. Muchas gracias, maestro. Una pregunta sumamente importante y a eso me referiré. Quiero hacer dos puntualizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de que debe de ser previo al juicio la mediación, conciliación y justicia restaurativa. Indiscutiblemente que esto es como lo comentábamos cuando se inaugura el foro, justamente como una política pública de prevención. Y bueno, las partes interesadas obviamente que no tienen ese desgaste del que hablaba nuestro querido señor juez una vez que están en proceso judicial. Si es en una etapa previa a juicio sería excelso. No llegaríamos a los tribunales que finalmente hablamos precisamente de esa despresurización que se busca en los que ya están en sede judicial. Pero si se puede abordar previamente al juicio sería la excelsez total. Yo estaría totalmente de acuerdo que fuera una etapa previa al juicio y además es una realidad en el Estado de México. Porque independientemente de que no esté normado, también es cierto que nuestro señor presidente, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, que apuesta a esta política pública de prevención, ha firmado un convenio de colaboración con el DIF estatal. Y debo de decirles a ustedes que aquí en la ciudad de Toluca, de los que nos han derivado, todos los asuntos hablando de manera cualitativa, porque cuantitativa, a lo mejor ustedes me podrían decir, han derivado 20, y si usted nos habla de 10, pues no es nada. No, cualitativamente hablando de los que nos han derivado, solamente uno es el que no ha quedado precisamente al llegar a esos acuerdos, porque aquí en esta restauración familiar se reeducan los padres para el efecto de tener esa capacidad dialógica y esa forma de resolver la problemática de la manera que ellos deseen. Es decir, se convierten en los jueces de su propia causa, pero de manera distinta, de la manera en donde se hablan con el corazón, en donde se trabajan precisamente esas cosas que no se dijeron antes o previo al matrimonio y que finalmente el sentirse escuchados, el sentirse
el exponer sus necesidades, sus intereses, finalmente han sido los resultados excelsos. Entonces, si ya dimos el primer paso con este convenio de colaboración por parte de nuestro señor presidente y DIF estatal, indiscutiblemente que ese es el inicio para un excelente final. Estoy de acuerdo que sea una etapa previa a juicio y en materia familiar excelsamente y totalmente de acuerdo. Y por lo que hace al segundo espacio, si me lo permiten, qué pena que abusar del uso de la palabra, comentando con nuestro señor juez, comentábamos precisamente que ya encontrándose el proceso en sede judicial, estamos trabajando justamente en dos espacios. ¿Cuáles son esos? Del que yo le pedía a Armandito que se expresara, es justamente como una medida precautoria. Y la medida precautoria, como bien lo ha señalado el maestro Patricio, efectivamente nuestro juicio oral familiar consta de dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia principal. En la audiencia inicial tenemos las 5 fases, pero antes de llegar precisamente a la conciliación, justamente la medida que se ha tomado nuestros señores jueces es canalizarlos, derivarlos al centro de mediación previo a que se señale día y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. Ni siquiera llegamos a la fase de conciliación, es una vez que se conteste la demanda o en su caso la reconvención, existe esa derivación, obviamente que es un proceso de acuerdo a los principios de la mediación, es voluntario, sin embargo los resultados son excelsos. Al enviarnos nuestro señor juez con nosotros, finalmente nosotros tenemos que hacer esa labor de convencimiento, esa labor de sensibilización, esa labor que nos corresponde a nuestros mediadores que gozan de todos estos valores, de todas este perfil del facilitador, en donde justamente se trabaja con estos interesados para el efecto de encauzar y darles que tengan esa oportunidad, como les decía, esa capacidad de diálogo, en donde ellos establezcan sus acuerdos y se sometan a esa restauración familiar para el efecto de que ellos modelen el estilo de vida que desean llevar. ¿Y cuál es el resultado de esta primera fase como una medida precautoria? Logrando ese convenio y trabajar sobre la restauración familiar, es enviarle el convenio a nuestro señor juez, en donde le decimos, nuestro convenio, se ha terminado este asunto, señor juez, archiva el expediente como asunto totalmente concluido. Y por supuesto que este es un efecto muy importante, porque finalmente el Poder Judicial ya no tendrá que abrir un juicio a prueba, no tendrán que concurrir peritos, que finalmente ustedes saben que a veces por las cargas de tribunales, finalmente eso va provocando que se dilaten un poquito, atendiendo precisamente estas cargas. Si se evita con esto llegar al convenio, definitivamente no va a ser necesario desaguar prueba alguna y mucho menos dictar una sentencia. Y la otra parte de la que comentaba nuestro juez Armandito, es justamente como una medida de protección en sentencia definitiva. ¿Cuál es esa medida de protección? Justamente que nuestras familias estén en esa sanación. Y esa sanación implica un trabajo muy interesante por parte de los mediadores facilitadores en este trabajo tan intenso, porque es un trabajo muy intenso, pero que finalmente nuestro señor juez en esa medida definitiva, porque es una medida de protección atendiendo a los tratados internacionales, a las leyes ordinarias, a la ley de niños, niñas y adolescentes, en esa protección tan especial para nuestros menores. Entonces, fíjense ustedes que ha sido el resultado también excelso. Una vez que nos los deriva para el efecto de que como medida de protección definitiva nos los envía para restauración familiar, llegan con nosotros y trabajamos esta parte, porque una sentencia, como acertadamente lo comenta nuestro señor juez, resuelve un problema judicial, un problema legal, pero finalmente la otra parte, la parte del ser, de sentirte escuchado, sentirte valorado, sentirte reconocido, es justamente en esta restauración familiar. Entonces los resultados son excelsos dentro del juicio en estas dos fases y que finalmente si constituye un piloteo, también es cierto que al ser de manera determinante los resultados exitosos, finalmente absorbemos esa responsabilidad y que finalmente, ¿qué es lo que hace nuestro señor juez? Derivarlos a esa restauración familiar. Si ellos en esta situación no desean concurrir, finalmente él nos pide que una vez que nosotros informemos respecto al trabajo que realiza el centro de mediación y precisamente en esa restauración familiar, él levantará en su caso la medida de protección definitiva. Es decir, no afectamos, al contrario, protegemos esos derechos del niño y de la propia familia atendiendo al cuarto constitucional. Y bueno, de manera muy puntual y muy pequeña, porque ya usé de la palabra, perdón, tenemos un caso en donde le llamemos María.
María tiene un hijo de 4 años de edad, José se lleva al hijo, lo esconde por casi 2 años, ella independientemente de realizar la denuncia penal en su momento, ahora integrar la carpeta de investigación, al momento de ordenar el cateo, el niño lo esconden en el tinaco de su casa. Entonces vean ustedes, después de 2 años llegan con nosotros al centro de mediación, se llega al convenio, porque finalmente, y habrá que ser muy puntuales en este aspecto, ¿qué le interesa a María en ese momento? La seguridad jurídica de que tenga a su hijo bajo su cuidado, esa custodia definitiva que debe de tener ella como madre y que finalmente, después de haber resultado su niño esa víctima, qué dolor ha sufrido esos padres, aquí no nos duelen los hijos. Entonces, si algo, por algo, ¿qué es lo que tenemos en común las parejas, los esposos o las parejas que tienen algún hijo? Es precisamente que toquen a nuestros hijos. Entonces, fíjense ustedes, una vez que María tiene a su hijo, dicen a mí, denle la seguridad jurídica con un convenio, que yo tenga la custodia definitiva, que él sí conviva, pero por supuesto que en su casa no, para eso está el centro de convivencia. Pero, y esto es de que y de que me dé la pensión alimenticia para el hijo. Esto es la seguridad jurídica que ella necesita con un convenio donde se eleve a categoría de cosa juzgada, que es el efecto de nuestro convenio. Pero eso no es lo más importante. Ahí debemos de trabajar, es muy importante sí para la cuestión jurídica, pero la restauración familiar va mucho más allá. En este casuístico, ¿cuál es? Que María entienda que el derecho humano de su hijo es justamente, dentro de todos los derechos que tiene, convivir no solamente con su padre, sino con la familia extensa, abuelos, tíos, primos, en donde ha estado arraigado en ese espacio. Por tanto, en el momento en que María entienda en este proceso restaurativo de la necesidad del niño de que pueda convivir en ese derecho humano de convivencia con su familia extensa, estamos haciendo justicia restaurativa, en donde ella logre tenerle un ápice de confianza al que en un momento victimizó al hijo. Finalmente eso es un logro. Y por otro lado, el hecho de permitir, en todo caso, y no trabajar la restauración familiar y dejar que el niño tenga que convivir en un centro de convivencia, es de manera abrupta sacarlo de ese ambiente donde ha sido arraigado. Entonces vean ustedes que la restauración familiar va mucho más allá, tiene pretensiones mucho más profundas, y justamente con estos círculos restaurativos que se han venido comentando durante todo este foro, es llegar precisamente a esos reconocimientos. Estoy aquí presente, voltéame a ver, no siempre tú tienes la culpa, y tú, el tú, no, somos los dos, y en el momento en que nos escuchamos, damos esa pauta para ser reconocidos, y por supuesto llegar al perdón. Y ya para cerrar mi intervención, porque seguramente ya no tenga oportunidad de hacerlo, no por no querer, sino por el tiempo, y respetando el credo de todos ustedes, se lee esto. Mensaje del Papa Francisco: no existe familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros, nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo, es autofagia. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pido de manera muy breve, porque estamos ya propiamente sobre el tiempo, que de manera muy breve el licenciado, el maestro Armando, en su carácter de juzgador, nos exponga cuáles son los criterios para elegir o para determinar qué asuntos derivar al Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, y qué es lo que percibe el juzgador como característico de un asunto, como para poderlo derivar al Centro de Mediación, a diferencia de otro asunto
que no consideraría idónea su remisión al mismo centro? Bien, en primer lugar, uno debe de atender a la materia. De manera rápida, imaginemos que estén demandando la nulidad del matrimonio, pues no es mediable, ¿verdad? Una cuestión de petición de herencia, tampoco podría ser viable de que a través del centro de mediación se pueda resolver ese punto. Hay materias muy específicas del derecho material que pues no cabe la mediación. Ahora, hablando de asuntos que sí se puedan mediar, para esto el juzgador debe necesariamente, el juzgador está en el imperio, está en el deber, no en la obligación, sino en el deber, primero, conocer la historia que le dan los escritos que fijan la litis. Tiene ese deber. ¿Qué me dice el actor en su demanda? ¿Qué me dice el enjuiciado al contestar la demanda? ¿Qué excepciones se oponen? Conocer la contrademanda y la contestación a la reconvención. Después de esa historia que la debe de conocer perfectamente el juzgador, de manera directa debe de involucrar a las partes el juez, no a través de los abogados. ¿Qué es lo que indica una y otra parte? Y precisamente a través de una guía que debe de llevar el juzgador mediante el diálogo y la comunicación, saber verdaderamente cuáles son las pretensiones de una y otra parte, tratar de encontrar cuál es la causa que está detonando el conflicto familiar. Conocido este panorama, aunque le sirva de trasluz porque muchas veces las partes ocultan verdaderamente la historia, no la van a revelar, pero ya algo le sirve de trasluz, puede precisamente eso darle derrotero, darle directriz al juzgador para hacerles ver precisamente las bondades de mediación, para que traten a través de esa institución especializada, traten de encontrar, yo no lo veo así, llevarlos para un convenio, sino llevarlos para que transformen positivamente su relación familiar a través de la comunicación y de los compromisos que deben de adquirir. Yo creo que mediación está en ese deber de utilizar modelos de conciliación, modelos de mediación, que más que buscar un convenio, lo que deben de buscar esencialmente es eso, transformar positivamente la relación de los elementos del núcleo familiar. Logrando eso, aunque no lleguen al convenio, van a encontrar la ansiada paz familiar. Entonces el juzgador con esos elementos que debe de obtener, conocimiento, pero puntual de los escritos que fijan la litis, de lo que ya escuchó de las partes, saber precisamente qué asunto puede ser mediable y qué no, y tratar de orillarlos. Por ejemplo, el día de hoy, desgraciadamente fui a mediación, encontré las puertas cerradas, seguro por el compromiso que tiene usted tan enorme. Vean bien, tengo ahí a las partes, el señor quiere lanzar a la señora del bien inmueble, ese bien inmueble fue materia de un convenio para que lo ocupara la señora y el niño como uno de los elementos de la obligación alimentaria, la habitación. El señor argumenta de que ya se cumplió con el fin, juez lanza a la señora, lanza al niño y devuélveme el inmueble. La señora alega de que bueno, pues ella tiene derecho a seguir detentando el inmueble porque es un derecho fundamental del niño el de seguir disfrutando del mismo porque es parte de los alimentos. Lo que les digo, me involucro de la demanda, me involucro de la contestación, en audiencia inicial, en la etapa de conciliación, que sí efectivamente es la más importante hasta el momento conforme está configurado nuestro procedimiento, los escucho, trato de dirigir el diálogo, trato de dirigir la comunicación y concluyo, llevan conmigo 6 juicios ya, el 6º juicio. Entonces, de inmediato debe de brotar en la cabeza del juez cuál es la solución más viable, no indicarla porque si no tendría que excusarse, pero tratar de hacerles ver precisamente cuál sería la tendencia que maneja la ley de una manera muy sutil, de una manera implícita y no expresa. Y precisamente después de que les hago ver a las partes todo el desgaste que han generado y que no han obtenido los resultados que desean, les hice ver precisamente de los resultados que ha dado mediación y conciliación,
Y les hice ver, señores, esto no es un sueño, esto no es utopía, es realidad. ¿Cuántos años han litigado ustedes? 6 expedientes. Se los juro, señores, mediación puede resolverles su problema en días, porque van a buscar eso, transformar su relación familiar, para que esa comunidad familiar empiece a funcionar, a ser constructiva. Y bueno, entonces ahí ya vino ese convencimiento, las partes lo aceptan, y personalmente le consta aquí a la magistrada, los llevo, le planteo el problema a la magistrada para que se involucre, sepa de qué es lo que se está litigando y les dan un trato genial. Y desgraciadamente hoy les vuelvo a repetir, no fue posible, pero me comprometí con ellos el lunes y el lunes los voy a llevar y de verdad créanme que esto de la justicia restaurativa no se da a través de una medida que imponga el juez, porque la desacatan, ya les mencioné, la desacatan. Nada cuando se trata de convencer para que ellos mismos sean los protagonistas de su asunto y ellos mismos intenten eso, un camino donde existan acuerdos mutuos, que los comprometa, un compromiso hecho a su medida, hecho de acuerdo a sus necesidades familiares y dan resultados geniales. Entonces, ya a manera de conclusión, para mí yo creo que cuando lo adopto como medida precautoria y cuando lo adopto como medida definitiva en sentencia, no los mando con el ánimo de que vayan a convenir jamás, para evitar precisamente esa contienda judicial y esa interpretación que puede derivarse del artículo 17 de la Constitución. Yo no los mando a ello, los mando con el único ánimo de que mediación los dote de herramientas y de técnicas necesarias precisamente tendentes a eso, a que ellos aprendan a resolver mediante la comunicación, la participación responsable, puedan precisamente eso, encontrar la solución a su conflictiva familiar. Esa es la idea, de que transformen su relación familiar. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Bueno, y después de este reparto de culpas, quiero pedirle a nuestro invitado que nos dé una conclusión propiamente de lo que es este binomio en la participación de los tribunales y los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Bueno, no sé si voy a dar una respuesta a su pregunta, sino porque al escuchar las conclusiones, quiero decir 2 cosas. En mi camino largo ya de varios años en Latinoamérica, en promover la justicia restaurativa, aprendí algo, que ese proceso de cambio, porque finalmente la justicia restaurativa no es un modelo, sino una filosofía de vida y de pensamiento. Lo que siempre digo es que es un proceso largo, donde hay que tener paciencia, hay que ser tolerante, pero también persistente y sobre todo creativo, se lo digo. Y luego el otro, cuando escuché a la doctora Cristina mencionar lo del perdón, que es un concepto muy escuchado dentro de los procesos restaurativos, yo le voy a decir algo para mí muy importante: el remordimiento y el perdón. Quizás lo voy a sorprender lo que le voy a decir. No es realmente un objetivo en sí de conseguir el remordimiento y el perdón dentro del paradigma de la justicia restaurativa. Sin embargo, el proceso restaurativo hace que esas cosas ocurren. Y ocurren no porque lo hemos forzado de decir perdón y de tal, y darse la mano y olvídense de tal, sino que ellos mismos dentro del proceso del encuentro empiezan a entender y de ellos mismos sale el remordimiento y el perdón. Y por eso que el proceso restaurativo es muy bonito. Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Pues bueno, podríamos señalar como conclusión general de todo esto
la importancia, la trascendencia que tiene un convenio de mediación y conciliación precisamente para lograr la restauración, que desgraciadamente no logramos en la mayoría de los casos a través de la sentencia, porque es una decisión impuesta por el juez con base a pruebas, con base a leyes, con base a normas, con base a jurisprudencia, pero finalmente con base a elementos objetivos que tienen el expediente, que no necesariamente reflejan la realidad. A diferencia de lo que pasa al realizar un convenio de conciliación o mediación, cuando las partes se abren de capa, cuando las partes se exponen lo que realmente pasa, cuando las partes se comprometen a lo que realmente pueden y quieren hacer, cuando llegan propiamente a una transacción que previene una controversia futura y que está completamente legitimada, porque ahí está empeñada su palabra, porque ahí está inmerso el perdón, porque ahí está el remordimiento, la culpa de haber actuado mal y porque están convencidos de que pues esa es una solución que los dos han dado y consecuentemente tienen el compromiso moral y personal de llevarlo a cabo. Ni siquiera habría necesidad de agotar una ejecución cuando la conciliación y mediación realmente esté bien lograda, bien estructurada. Si los forzamos, si los inducimos a celebrar el convenio, si en las audiencias iniciales de los procesos judiciales propiamente les imponemos el convenio, no vamos a lograr esto. Necesitamos que de ello surja, con el auxilio del mediador, del conciliador, el juez en su caso ejerciendo esa función, para que el convenio esté precisamente legitimado y se cumpla. En la medida en que haya mayores convenios a los conflictos, yo soy un convencido, tendremos una mejor sociedad. Yo creo que en una mejor sociedad hay más conciliadores y mediadores que jueces. Y a lo mejor mis colegas juzgadores me dicen no propongas eso porque nos van a correr para nombrar a más mediadores y conciliadores y porque va a haber más centros de mediación y conciliación que juzgados. Pero si eso pasa, qué bueno, y que nosotros como jueces nos convirtamos en mediadores y conciliadores. En lugar de resolver con base en pruebas, que resolvamos con base en lo que las partes nos aporten y en lo que nosotros podamos darles como alternativas de solución a sus conflictos. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. A continuación, invito a la magistrada Cristina Miranda Cruz para que haga entrega de los siguientes obsequios. Al maestro Armando Hernández Ávila. Al magistrado Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz. Al magistrado Juan Manuel Trujillo Cisneros. Y al maestro Jan Schmitz. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador en la mesa de trabajo Binomio Juzgadores Mediadores en pro de la restauración familiar. De esta manera se concluyen las mesas de trabajo del día de hoy y damos paso a la siguiente conferencia, por lo que les solicito amablemente permanecer en sus lugares. La disfrutamos mucho.